qué bendición estar con ustedes el día de hoy, amados hermanos, para empezar esta semana con la palabra del Eterno. Sin duda alguna, la mayoría de ustedes habrá oído la pregunta cada vez que expresamos nuestra común fe a varios hermanos que no son de pronto de nuestro movimiento. ¿Cómo explican ustedes Juan 1? Esa es una de las preguntas que comúnmente nos son hechas. El Evangelio de Juan es, como dice el erudito Dale Toggy, el evangelio más malinterpretado de la historia. De los 4 evangelios, de hecho, él tiene pensado sacar un libro que se va a llamar así, el evangelio más malinterpretado. Y es un tema, de hecho, en el evangelio de Juan. Yeshua es frecuentemente malinterpretado, la gente entiende algunas cosas que él está enseñando en sentido espiritual, en sentido metafórico, de manera literal, ¿verdad? Cuando él le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, él le pregunta si tiene que volver al vientre de su madre. También en Juan capítulo 6, él dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y las personas que lo oyen dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne y a beber su sangre? En Juan 10, cuando él dice, yo y el Padre uno somos, hablando de cómo Hashem y él son uno en propósito, en la misión que le ha delegado. Los que están ahí lo malinterpretan otra vez. Y casi capítulo tras capítulo vemos que Yeshua es malinterpretado. Y nada ha sido quizás más malinterpretado que el prólogo del Evangelio de Juan. Hablamos de los primeros 18 versículos que pertenecen a un género literario, un prólogo de exaltación que es muy común en la literatura judía, pero que lastimosamente con el paso del tiempo, cuando el cuerpo del Mesías se alejó de la cuna judía, de los apóstoles, de los padres de la fe, esto se empezó a perder. Y la intención del día de hoy es que el Eterno nos ayude, nos dé espíritu de revelación, abra los ojos de nuestro corazón para poder restaurar y unirnos a la restauración de todas las cosas, la fe dada una vez a los santos. Baruch Hashem, hemos preparado algunos slides en PowerPoint, unas diapositivas para que todo aquel que vea esta transmisión un poco después pueda tener todas las fuentes y que ustedes también puedan seguir de manera visual también la enseñanza. Entonces, vamos a presentar en este momento lo que vamos a estar viendo el día de hoy, Baruch Hashem. Bien, el tema de hoy, la enseñanza tiene por título Juan 1 en el contexto del siglo I. El Evangelio de Juan comienza diciendo en Arge en Logos. En el principio era el Logos. En hebreo se podría traducir Bereshit Hayah Hadavar. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba ante Dios, o delante de Dios, o con Dios, o en hebreo Im Ha-Elohim, y Dios era el Logos. Esta frase ha sido el producto de mucha controversia, mucho estudio, mucha discusión. Hoy ha habido un resurgimiento de interés en el prólogo de Juan y a la luz de la literatura judía. Hay muchos eruditos que han empezado a ver cuál era el trasfondo de Juan y cómo debemos interpretar sus dichos. Cuando Juan escribió esto, cuando sus destinatarios leyeron esto, había todo un trasfondo judío de literatura que ellos habían leído, que era muy familiar con todos los judíos que creían en Yeshua y que sin duda alguna iban a interpretar el prólogo de su evangelio a la luz de eso. La primera pregunta que hay que hacernos es ¿qué es el logos o davar en hebreo o memra en arameo? Bueno, la palabra logos en griego puede ser traducida de muchas maneras. Hay más de 10 significados de la palabra logos y algunos de ellos son palabra o dicho. Por ejemplo, en Romanos 15, 18, ahí se dice lo que he dicho y hecho para traducir la palabra logos. También logos puede significar pregunta. En Mateo 21, 24, el maestro dice, yo también os haré una pregunta. También puede significar asunto, ¿verdad? Y esto es así en griego y también en hebreo. La palabra davar en hebreo
no solamente significa palabra, sino puede significar cosa o puede significar un asunto. Vemos en Hechos 15:6 que dice, los apóstoles se reunieron para ver este asunto. También puede significar causa o motivo. En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 29, dice, te pregunto por qué razón me has enviado, por qué causa me has enviado. Y también puede significar razón en el sentido de de la lógica o la explicación racional detrás de algo. Primero de Pedro 3:15 dice, está siempre preparados para presentar razón con mansedumbre. La palabra ahí para razón es la palabra logos. Entonces, logos es una palabra que puede ser traducida de muchas maneras y es el contexto lo que determina cuál es la traducción o cómo debemos entender la palabra. Ahora, estas son las traducciones de logos, pero la pregunta que es todavía más específica es, ¿qué significa logos en Juan 1? ¿Qué es lo que significa en el prólogo del Evangelio de Juan? Y es claro por el contexto que en Juan 1, la palabra logos no significa palabra en el sentido de un sonido emitido por cuerdas bucales, ¿verdad? Esta palabra, este logos que está con Dios y que es Dios en un sentido, está con Dios en el principio. Logos no puede referirse a una palabra emitida, ni tampoco a la Biblia. De hecho, la Biblia es la palabra de Dios, pero no está hablando ahí de la Biblia. No había un libro literal con Dios, un libro con páginas o un pergamino en Juan 1. Ahí no podemos traducir la frase logos ahí porque el contexto lo demanda así. Ahora, para comprender entonces qué significa logos en Juan 1, debemos hacernos algunas preguntas. Y quiero que mientras vemos el contexto de lo que la palabra significaba, tanto en el contexto griego como en el contexto hebreo, que es aún más importante, hagámonos estas preguntas. ¿Qué es una palabra? ¿Por qué hablamos? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos cuando hablamos? ¿Qué ideas estaban asociadas al vocablo logos o davar en hebreo? Cuando usted habla, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que buscamos cuando hablamos? Esa es una pregunta que hay que hacerse a la hora de entender qué es el sentido que Juan quiere transmitir. En el mundo griego, la palabra logos era entendida de muchas maneras también por los filósofos griegos. Por ejemplo, el filósofo Heráclito, para él el mundo era una colección de cosas unificadas en una estructura de orden por el logos. Entonces, Heráclito dice que el logos es un principio de orden que vemos en el mundo. Cuando vemos la creación, vemos que exhibe un orden, un designio. Y de hecho aquí Heráclito, a pesar de que es griego, está muy en línea con lo que los rabinos pensaban también de la palabra davar. Platón, por su parte, explicó que la característica del verdadero conocimiento es la capacidad de dar una razón, logos de lo que uno sabe, similar a lo que escribe Pedro en primera de Pedro 3:15, dar una razón de la esperanza que hay en vosotros. En Theaetetus, Sócrates describe logos como una característica distinguible de una cosa. Aristóteles, por su parte, dice que logos es la razón, la racionalidad, especialmente en el sentido ético. Esto es muy importante porque aquí Aristóteles también está un poco en línea con el pensamiento judío. En el mundo judío, la palabra, davar, se asociaba y algunas veces es intercambiable con Torah, con la Torah, con la sabiduría de Dios. De hecho, vemos en el Midrash Bereshit Rabbah, que es un documento judío, la Torah dice, yo era la herramienta del artesano de Hashem. A la manera del mundo, un rey de carne y hueso que construye un castillo no lo hace por su propio conocimiento, sino por el conocimiento de un arquitecto. Y el arquitecto no lo construye por su propio conocimiento, sino que por él tiene pergaminos, libros para saber hacer cuartos, portales. Así también Hashem contempló la Torá y creó el mundo. De manera similar, la Torá dice, a través de Reshit, Hashem creó los cielos y la tierra. Reshit significa Torá,
como está dicho en Hashem me hizo la Torá en el principio de su camino. Si ustedes ven Proverbios 8, Proverbios 9, varios de los primeros versículos de los primeros capítulos de Proverbios, Salomón exalta a la sabiduría. Y Proverbios 8 habla de la sabiduría de Hashem, de cómo Hashem es supremamente sabio. Él es la fuente donde emana toda sabiduría. Nosotros somos seres racionales, intelectuales, porque tenemos la imagen de Dios. Y Salomón exhorta a su hijo a buscar la sabiduría, el conocimiento que viene de Hashem a través de su palabra, de su espíritu. Pero los rabinos comprenden que una de las manifestaciones más importantes de la sabiduría de Hashem es la Torá. Hashem no creó al mundo de manera azarosa, como decían los pueblos paganos, sino que Hashem creó el mundo, la estructura moral del universo, de las criaturas, fue con un diseño de la Torá, dice los rabinos. Entonces, vemos cómo los rabinos asocian la palabra davar con sabiduría, con la Torá. También en el mundo griego se asociaba la palabra logos con un diseño, con un designio, con una razón de ser. Entonces, cuando pensamos en esto, llegamos a algunas conclusiones interesantes, ¿verdad? Cuando hablamos, ¿por qué hablamos? Lo hacemos para expresar nuestra voluntad, ¿verdad? Si yo tengo el pensamiento de querer agua y quiero que alguien me pase un vaso de agua, digo, quiero agua, en cualquier idioma que lo exprese. Mi voluntad, mi deseo es expresado a través de la palabra. La palabra hace manifiestos nuestros pensamientos íntimos, privados. Cuando presentamos un plan delante de las personas, utilizamos explicaciones detalladas para entendernos, ¿verdad? Logos en Juan 1 es una referencia al designio manifiesto de Dios en la creación, su sabiduría, su voluntad expresada en sus obras. Entonces, una paráfrasis de Juan 1 o 2, por lo menos, a la luz del contexto que hemos visto, podríamos traducirlo así. En el principio era la razón o la sabiduría. Y esto es exactamente lo que dice Proverbios 8. En el principio yo estaba con él, dice la sabiduría. Y la razón, la sabiduría estaba con Dios. Y Dios era razón y sabiduría. En el principio era el designio manifestado en la creación. Noten que Juan 1 no dice en la eternidad era. Está hablando del principio. Si ustedes hubieran estado en el momento que Hashem crea el universo, lo primero que Adán contempló era que el universo tenía y la creación tenía un designio, un orden, un diseño increíble. Y el designio manifestado en la creación estaba con Dios. Y el designio manifestado en la creación era Dios, era divino, era parte de su ser, era parte de su naturaleza. En otras palabras, Dios es sabio. Dios tenía un designio y en ese designio Él creó todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Juan al hacer este prólogo? Hay ocasiones donde un autor de un libro antiguo tiene un objetivo que nosotros ignoramos. Para nosotros puede parecer obvio algunas cosas, pero es necesario preguntarnos qué estaba buscando enseñar, qué estaba buscando refutar. Por ejemplo, en la Torá, en Génesis 1, vemos cómo muchas veces Moisés enfatiza que cada cosa Hashem le dio la capacidad de reproducirse según su especie. ¿Han notado cuántas veces dice según su especie, según las semillas? Todo esto lo vemos en Génesis 1. Para nosotros eso es obvio. No, alguien podría pensar por qué Moisés repite una y otra vez esto. Ahora, cuando recordamos y cuando alguien nos dice, bueno, los pueblos paganos de la antigüedad pensaban que en las cosechas los dioses copulaban y cuando su semilla caía a la tierra, eso era lo que hacía la cosecha. Y la Torá está refutando eso. Es una manera de Moisés enseñar, no, no es eso lo que causa
que los árboles den fruto, es que Dios, Hashem, creó la naturaleza y tiene una ley que hace que esto suceda. Y de hecho los paganos, terriblemente en tiempos de cosechas, hacían orgías para invitar o incitar a los dioses, entre comillas, a que copularan y su semilla cayera a la tierra. Ahora, si nosotros no sabemos eso, no entenderemos por qué el énfasis de Moisés en el primer libro de Génesis. Lo mismo pasa con Juan. Hay un objetivo que él persigue. Si ustedes ven el tercer punto de este slide, en los días de Juan los protonósticos habían surgido. Ellos propagaban la idea que el mundo físico, todo lo físico era malo. Había sido creado por un Dios inferior. Ellos llamaban a ese Dios Demiurgo. Ellos decían que el Dios supremo, el Padre de Jesús, el Padre del Mesías, lo había mandado para redimirnos de este mundo físico malvado. El Mesías, de hecho, ni siquiera era un hombre, solo parecía hombre, según los protonósticos. Por eso Juan en su primera carta dice: todo aquel que no confiesa que el Mesías ha venido en carne, o sea, que es un ser humano, tiene el espíritu del falso Mesías. El problema de la comunidad de Juan eran los protonósticos, diciendo que el mundo físico no había sido creado por el padre del Mesías, sino por un Dios inferior a él y malvado, de hecho. Y por eso a nosotros nos puede parecer redundante que Juan diga: en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Si dice el verbo era Dios, si dice que la razón era parte de la esencia, naturaleza de Dios, ¿por qué tiene que decir que estaba con Dios? Pareciera redundante, pero para el objetivo que Juan persigue no lo es. Las paráfrasis que hemos visto, en el principio era la razón y la razón estaba con Dios y la razón era Dios, tienen un extenso respaldo en la literatura judía conocida como sapiensal. Esto es la literatura judía que exalta la sabiduría de Dios, contemplando sus designios, el increíble orden que él ha dejado en la creación. Libros como Proverbios, Job. En el libro de Job se dice que con él estaba la sabiduría, con él estaba el conocimiento. A diferencia de muchos pueblos paganos que tenían mitos sobre caos primordiales, el mundo siendo creado sin un designio, sin un propósito, el pueblo judío insistía en que el mundo exhibía las características de un creador supremamente sabio. Y entonces el objetivo de Juan es presentar que Dios tenía un objetivo al crear el mundo. En el principio había un designio, la voluntad de Hashem era expresada cuando vemos sus obras. Ahora, este designio no es algo que solo está en la mente de los hombres, es algo que forma parte de la esencia del ser de Dios. En el principio, la razón o la sabiduría estaba con Dios, pero inmediatamente Juan aclara: pero no piensen que estoy hablando de una persona separada. Estoy hablando de que simplemente la razón era divina, la razón era parte de Dios. Y vamos a ver cómo él desarrolla esto y cuál es su objetivo a la hora de hacer este prólogo. En la literatura sapiensal del judaísmo, Proverbios, Irácides, Sabiduría de Salomón, Baruch, etcétera, Job, frecuentemente, si usted lee esos libros, va a encontrar la exaltación de la sabiduría de Dios. Los autores quieren exhortar a los que leen sus libros de que busquen la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto. Y ellos hacen uso de una figura que se llama personificación o prosopopeya. Esa figura literaria de exaltación, ellos lo hacen para enfatizar lo excelso de la sabiduría. Los escritores sapiensales frecuentemente hablan de la sabiduría como que fuera una persona, como una mujer, de hecho, que disfruta compañía con Dios, ha sido compañera con él, ha sido artífice en la creación, morando en los cielos, de hecho tiene un trono en las nubes, y esto es una herramienta poética que los escritores ocupan para exaltar eso. Y de hecho, eso es lo que hace la poesía, ¿verdad? Cuando alguien escribe algo de manera poética, lo que busca es exaltar, ensalzar la idea.
Nosotros podríamos decir en prosa normal, el Mesías vendrá y será rechazado por su pueblo, pero morirá por el pecado del mundo y de Israel. Y eso es cierto, pero ¿cómo lo dice Isaías? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente el Eterno cargó en él. Es decir, la poesía hebrea busca exaltar algo, ¿verdad? La ventaja de la prosa es que dice las cosas de manera literal. La ventaja de la poesía es que lo dice de una manera más bella. Yo puedo decir, Yeshua es el rey de la creación, pero como lo dice Juan, él es el león de la tribu de Judá. No es obviamente un león literalmente hablando, sino que así como el león es majestuoso entre los animales y es el rey de la selva, el Mesías es el rey de la creación. Ahora, es bueno saber esto. Nadie de los autores de la literatura sapiensal creyó que esto significara la existencia literal de una persona consciente, sino que todo el mundo entendía que era una herramienta de la poesía hebrea para exaltar este atributo de Dios. Y lo vamos a ver que la literatura sapiensal está plagada de estos dichos. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, esto se olvidó rápidamente, lastimosamente, cuando alguien viene del mundo griego y es un platonista, como la mayoría de los padres de la iglesia del segundo, tercer siglo eran. Ellos cometieron la equivocación de leer esta pieza de un prólogo de exaltación a la luz de su contexto y no del contexto de Juan. Y ahí es donde, digámoslo así, el problema comenzó. Han habido interpretaciones a lo largo de la historia de Juan 1 y voy a ir desde lo más tardío a lo más temprano. En el siglo IV, en el año 381, en Constantinopla y también en Nicea, Juan 1 se interpretó más o menos así. Es acerca, ¿qué significa Juan 1? Es acerca de dos personas divinas en Dios, dos personas conscientes, dos personas que cada uno de ellas puede decir yo o estoy aquí. Son dos personas literal, dos seres conscientes, involucradas al momento de la creación. La segunda persona se volvió humana en el hombre Jesús de Nazaret. Eso es lo que el catolicismo ha creído desde el credo de Nicea y Constantinopla. Ahora, siglos antes, los padres de la iglesia que vivieron antes de Nicea no eran trinitarios, no creían esto, sino que ellos creían algo que se llamaba subordinacionismo. A ellos se les conoce hoy, los eruditos le llaman a ellos pensadores del logos. Personas como Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes de Alejandría. Y ellos decían, bueno, Juan 1 se refiere a Dios, el Dios supremo, que es el Dios de los judíos, Hashem, y también al segundo Dios, entre comillas, más pequeño, por medio del cual creó el mundo. Para estos autores, el único Dios verdadero, digamos, Dios con D mayúscula, o como dice Orígenes, el Dios, Ha Elohim, Jotheos, la fuente de todo ser, la fuente suprema, es solo uno, el Padre, es el Eterno. Ahora, ellos, influenciados por Platón, por la filosofía griega de Platón, dicen que por alguna razón, este Dios supremo, a la hora de crear, digámoslo así, no quería ensuciarse las manos y emanó una sustancia que no es tan suprema como él, pero se le puede llamar Dios, dice Orígenes, con D pequeña o, como dice él, sin el artículo. Y ellos empezaron a promulgar eso tan temprano como en el siglo II. Esa es una de las interpretaciones que había en el siglo II y siglo III. Como vamos a ver, esto no era lo que la mayoría de creyentes pensaban. De hecho, la mayoría de creyentes que habían recibido la fe de los apóstoles, cuando ellos oían hablar a Orígenes o Tertuliano de un segundo Dios, inmediatamente decían,
eso se oye raro, no recibimos eso de los apóstoles. De hecho, vamos a ver más adelante que Tertuliano nos dice de manera abierta que la mayoría de creyentes les decían, eso suena raro, ustedes parecieran creer en dos dioses, ¿eh? Y más antiguamente, la interpretación unitaria o judía de Juan 1, ¿qué significaba para ellos? Juan 1 habla sobre la palabra de Dios por medio de la cual creó al mundo. Yeshua de Nazaret, el Mesías, es la máxima expresión y manifestación de la palabra, sabiduría y voluntad de Dios. A estos creyentes que preservaban, de hecho, lo que los apóstoles habían enseñado, se les conoció y hasta el día de hoy se le conoce como monarquianistas dinámicos. Eran personas unitarias, se les llamaría hoy. Ahora, quiero aclarar, no hay que confundir unitario con unicitario. En Colombia me di cuenta que hay muchas personas que siguen lo que se le llama solo Jesús o pentecostales del nombre, o no sé cómo se llama. Ellos creen algo terrible. Ellos creen que Yeshua es el mismo Padre, literalmente. No habían dos personas. Cuando el Padre fue el que fue crucificado por nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo, para un modalista o lo solo Jesús, son tres nombres distintos del mismo ser. Así como yo soy maestro de una congregación, padre y esposo, maestro, padre y esposo, son tres títulos de la misma persona, pero no hay dos, no es que hayan tres, un maestro, un padre y un esposo, son simplemente tres maneras de hablar de la misma persona. Ahora, cualquier persona que lea los escritos apostólicos sabe que eso no es así, ¿verdad? Yeshua dice cosas como, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí vemos que hay dos voluntades, ¿verdad? Yeshua dijo, el testimonio de dos o tres testigos es válido, yo doy testimonio de mí, el Padre da testimonio de mí. Claramente para él, el Padre más Yeshua era igual a dos, no a uno, como él dice. La palabra unitario significa una persona que cree que solo el Padre es Dios. Solo el Padre es Elohim en el sentido supremo de la palabra, en el sentido de ser el creador y la fuente de todo ser. Y la interpretación unitaria o judía es Juan 1 habla sobre la palabra de Dios por medio de la cual creó al mundo, y Yeshua de Nazaret es la máxima expresión y manifestación de la palabra, sabiduría y voluntad de Dios. Por lo menos a partir de la segunda mitad del siglo II, algunos creyentes, como decíamos, empezaron a hablar de que el verso hablaba de Dios y de otro ser divino que no era igual al Padre, no es igual en poder, no es igual en majestad, y ellos podrían hablar, de hecho, de un ser divino, el Logos, que es generado por el Padre y casi en sus escritos es un segundo Dios, entre comillas, pero es menor al Padre. Justino Mártir, Tertuliano, Irineo, Orígenes, son ejemplos de ellos. Algunos de ellos, Justino y Tertuliano, de hecho pensaban que el Logos no era eterno. Tertuliano dice claramente que hubo un tiempo cuando el Logos no existía. O sea, él no piensa que el Logos es la fuente última de todo ser. Justino tampoco. En ese aspecto, ellos todavía preservaban la enseñanza de los apóstoles, que solo había una sola fuente de todo ser y de toda creación, el Padre. De hecho, Orígenes es famoso por su intento de dar eternidad al Logos. Él decía que el Logos había sido, entre comillas, eternamente engendrado. Si usted tiene problemas para pensar qué significa eternamente engendrado, bienvenido al club. Orígenes inventó ese término que es totalmente confuso. Si alguien es engendrado, se sigue que antes no existía, ¿verdad? Que hubo un tiempo en donde él no existía. Pero esa es una frase que él acuñó. Y sabemos que a partir del tiempo de Justino, esta posición comenzó a popularizarse. Ahora, también sabemos que los creyentes comunes, la mayoría de creyentes empezaron a rechazar esto y decían, un momento, ustedes están diciendo que en realidad creemos en dos dioses, dos creadores. ¿De dónde sacan esto de dos dioses? Nosotros hemos recibido que tenemos un solo rey, un solo Dios.
Ahora, cuando la mayoría de creyentes presionaban a estos padres de la iglesia, como se les conoce, prenicenos, ellos inmediatamente decían, no, 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 pero nosotros creemos en un solo Dios verdadero, el Padre. O sea, llamamos Theos, Dios, al Hijo, pero en un sentido inferior, en un sentido diferente. De hecho, Orígenes dice, bueno, la palabra Theos no solamente significa el creador del universo, sino que puede aplicarse al Hijo, a los creyentes, a las estrellas, dice él, en un sentido menor. O sea, cuando eran presionados, ellos inmediatamente decían, no, pero la fuente de todo ser es el Padre. En ese sentido, ellos no son trinitarios. Noten que ellos no creen lo que el concilio de Nicea y Constantinopla van a decir casi 100 años después, que había alguien que era coeterno, coigual con el Padre. Ellos no creen eso. Ellos creen que el Padre es la fuente de todo ser. Creó a estos otros seres divinos, pero más pequeños, pero no son igual al Padre, como los ángeles. El Logos es mayor que todos los ángeles, pero no es igual al Padre, dicen ellos. Ahora, los creyentes, la mayoría de creyentes decían, eso se oye raro. Y Tertuliano nos da nos hace el favor de decirnos cuál era la situación. Vean esta cita donde Tertuliano, en un libro que se llama Contrapraxeas, él acepta esto. Y miren lo que dice. Los simples, de hecho, no los llamaré indoctos o iletrados, dice él, que siempre constituyen la mayoría de creyentes. Oigan, él, escribiendo a inicios del siglo III, nos dice lo que la mayoría de creyentes les estaban diciendo a ellos. Ellos están alarmados con la dispensación de 3 en 1, sobre la misma base que su misma regla de fe, o sea, lo que ellos creen, les impide pasar de la pluralidad de los dioses del mundo al único Dios verdadero. Y miren lo que dice eso, lo he subrayado ahí. Ellos, o sea, la inmensa mayoría de creyentes, nos están acusando constantemente de que somos predicadores de 2 y 3 dioses, mientras ellos se toman a sí mismos el crédito preeminente de ser adoradores del único Dios. Nosotros, dicen ellos, la mayoría de creyentes, sostenemos la monarquía o gobierno del único Dios. Por eso, a todos esos creyentes que tenían todavía la enseñanza de los apóstoles y les decían, eso sí es raro, ustedes parecieran ser predicadores de 2 dioses o de 3 dioses. Nosotros hemos recibido que hay un solo Dios, el Padre. Por eso a ellos se les llamaba monarquianistas. Ellos decían que solo había un monarca supremo, Hashem. Y Tertuliano aquí nos lo acepta. Es muy, muy interesante esta cita y nos ayuda a entender que lo que ellos estaban diciendo no era la fe original dada por los apóstoles. Ahora, como repito, es bueno señalar que estos padres de la iglesia, llamados subordinacionistas, no creían en la Trinidad como llegó a entenderse en Constantinopla en el año 381. Ellos no creían que el Hijo era coeterno o totalmente divino al mismo nivel del Padre. Irineo y otros claramente indican que el Hijo no sabía el día ni la hora de su venida y que eso mostraba claramente que él no era igual al Padre. Para muchos de ellos el Hijo no era eterno, como hemos dicho, y no era la fuente última de la creación. No tenía una existencia propia separada del Padre. Todo esto no es creído en lo que se llama la Trinidad con T mayúscula, que se originó mucho tiempo después, en el siglo IV en adelante. Entonces vemos cómo hubo un desarrollo y los creyentes se fueron alejando cada vez más de la fe. Lo que empezó con 1 Corintios 8, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien tú has enviado. Eso era la fe de los apóstoles. En el siglo II y III, los primeros padres de la iglesia empiezan a malinterpretar esto y llegan a creer que el Logos es un ser divino, aunque inferior. El Padre sigue siendo la fuente suprema de la creación y el Dios en el sentido supremo de la palabra. Pero hay esta emanación pequeña, como le llamaba Platón, llamada el Logos.
Y en el siglo IV vemos todavía la distancia profundizada. Ahora ya no es un ser divino menor el Logos. No, el Logos es coeterno, totalmente igual que el Padre. En el credo católico de Nicea, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y esto fue paulatinamente un desarrollo hasta que 400 años después llegamos a la fe católica con C mayúscula, la doctrina de la Trinidad con T mayúscula, como dice Dale Toggy. Ahora, veamos la interpretación más antigua, la interpretación unitaria, y veamos qué hubieran entendido los creyentes del siglo I que tenían el trasfondo judío en sus mentes. ¿Qué entendían ellos cuando leían el prólogo de exaltación de los primeros 18 versículos de Juan? Vamos a ir verso tras verso de los versos más importantes del prólogo de Juan. Juan 1, del 1 al 2, si ustedes lo leen en sus Biblias, dice: en el principio era el logos, o la palabra se puede traducir, o el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en un principio, esta, si traducimos como la palabra, o estaba ante Dios. Ahora, vamos a ir viendo cómo cada una de las cosas que Juan dice, hay un paralelo o un precedente en autores judíos del siglo I o de 100 años antes que Juan escribiera esto. Y eran los libros que ellos leían, libros que hoy de pronto no son muy populares para varios creyentes, pero eran parte del trasfondo, del suelo común que compartían los judíos del primer siglo. Bien, en esta cita, y vamos a ver versos de la literatura sapiensal de alguien, entre comillas, que está con Dios, pero que en realidad es simplemente Dios mismo. Es decir, no están hablando de una persona consciente separada de Dios, sino que simplemente están exaltando un atributo, una acción, una actividad de Dios. Vean, por ejemplo, cómo Salomón exalta a la sabiduría. Proverbios 8, 27 al 30. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía las fuentes del abismo, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Vean que aquí el escritor de Proverbios, Salomón, personifica a la sabiduría, como si la sabiduría fuera una mujer. Ahora, nadie creyó que literalmente había una mujer que estaba con Hashem, que era como una reina que tenía un trono junto con él, sino que este es un recurso poético hebreo para exaltar algo. En lugar de Salomón decir: hijo mío, tienes que perseguir la sabiduría porque Dios es un ser racional y la vida más plena se vive alineando tu vida a la razón de Dios, lo cual es cierto, pero en prosa no suena tan bonito, ¿verdad? Ahora, si yo lo hago poético y digo: hijo mío, la sabiduría estaba en los cielos. Mira, la sabiduría dice: con él estaba yo era su delicia cada día, con él estaba yo ordenándolo todo. Es una herramienta poética, se llama prosopopeya. Es la personificación de algo que no es una persona, pero se personifica para darle más énfasis. Es como cuando hay un poeta que dice: el viento rugía. Literalmente el viento no rugía, el viento no es algo que ruge. Pablo dice en una de sus cartas: para que la palabra corra, pero la palabra no tiene pies, pero es una herramienta poética. La Biblia está llena de eso, literalmente. Las bendiciones os perseguirán. El pecado me engañó y yo morí. Los
pasiones de la carne que batallan contra el alma. Se personifica a las pasiones del alma como soldados, de hecho, que batallan contra el alma. Y vamos a ver cómo cada cosa que está en Juan, en los primeros versículos de Juan, tiene un paralelo en la literatura judía. Vean, por ejemplo, el libro Sabiduría de Salomón. Este es un libro que se escribió 50 años antes de que Yeshua naciera. Obviamente no es de Salomón. El que lo escribió le puso Sabiduría de Salomón para que su libro fuera famoso. Por eso se llama escritos pseudoepígrafos. Es decir, es un escritor que no dijo yo escribí este libro, sino que tomaba un nombre falso. Él dice Sabiduría de Salomón. Entonces, este fue escrito por un judío que hablaba en griego ahí por el año 50 antes de la era común. Algunos dicen que fue 50 después de Yeshua, pero la mayoría lo tasan entre 50 antes de Yeshua y 25, 30 años después de Yeshua. Por ahí fue escrito. Miren lo que dice el escritor de Sabiduría de Salomón en el verso 9, capítulo 9, versos del 4 al 9. Dame la sabiduría que reina junto a ti y no me excluyas de entre tus siervos. Contigo está la sabiduría, en el principio estaba con Dios, que conoce tus obras. A tu lado estaba cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que a ti te agrada, lo que responde a tus mandamientos. El libro de Sirácides, que fue hecho en el siglo II antes del Mesías, y un libro que influyó muchísimo, tanto en Filón y también en Juan, dice, fíjense lo que dice de la sabiduría, salí de la boca del Altísimo y como una niebla cubrí la tierra. Mi morada está en lo más alto del cielo, mi trono en la columna de nube. Oigan, aquí vemos a una mujer llamada Madame Wisdom. De hecho, en inglés los eruditos le llaman Lady Wisdom, la Madame Sabiduría. Yo sola, dice la sabiduría, di la vuelta a la bóveda del cielo, recorrí el fondo de los océanos. Fíjense lo que dice, estaba con Dios, salió de la boca del Altísimo. Ahora, vean otro verso todavía más vívido de Sabiduría de Salomón. La quise y la busqué desde muchacho. Salomón, en teoría, dice que él la pretendió como esposa. Fíjense, Salomón dice que quería casarse con la sabiduría, enamorado de su hermosura. Su unión con Dios realza su nobleza, porque la ama el que es Señor de todos. Ella conoce los secretos de Dios y elige lo que él hace. Ahora, vean el capítulo 18 de Sabiduría de Salomón, versos 14 y 16. Aquí está hablando de la sabiduría o la palabra del Eterno cuando bajó a juzgar a los egipcios. Un silencio sereno lo envolvía todo. Y al mediar la noche, su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó. Fíjense, como guerrero implacable, desde el trono real de los cielos al país condenado. Llevaba la espada afilada de tu orden terminante. Se detuvo y lo llenó todo de muerte. Pisaba la tierra y tocaba el cielo. Ahora, esta es una herramienta poética muy poderosa. Nos da a entender el accionar de la palabra, de la voluntad de Hashem. Ahora, cuando el pueblo judío leía esto, nadie entendía que literalmente estaba Dios y había una segunda reina o un ser consciente llamada la sabiduría. No, está hablando del Eterno mismo, está hablando del accionar del Eterno, un atributo del Eterno. El Eterno es sabio y cuando quieren exaltar la sabiduría, la inteligencia, el designio de Dios, ellos personifican la sabiduría. Imagínense, Salomón la personifica a tal grado que dice que la pretendió como esposa. Obviamente, nadie entendía que esto era literal. De hecho, miren lo que dice Ben Witherton, que es un erudito, él es trinitario, de hecho, y es un erudito del Nuevo Testamento, muy buen erudito. Y él dice esto, fíjense la admisión que él hace. Es claro que los sabios, los escritores de los escritos pseudoepígrafos, sabiduría, Sirácides, no están hablando de una persona y ciertamente no de una diosa, sino con la personificación de una idea, concepto, atributo o cualidad que era vista como deseable para que los humanos la obtuvieran y era ya algo que caracterizaba a Dios
y la creación ordenada de Dios. Entonces vemos en la literatura sapiensal judía que la sabiduría es descrita como algo que estaba con Dios, pero en realidad no era una persona consciente que estaba con Dios. En realidad la sabiduría es Dios, ¿verdad? Es divina, es parte de la naturaleza de Hashem, no es una persona separada de Hashem. Ahora, el verso 3 de Juan 1 dice, todas las cosas por él o por ella, si traducimos palabra, la logos o davar en hebreo o memra en arameo, todas las cosas por él fueron hechas y sin ella o sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecha. Eso parece redundante, pero recuerden que Juan está refutando a los protonósticos, docetistas. Ellos creen que sí, Dios, el Padre del Mesías, el Dios Supremo, creó algunas cosas, las cosas que son espirituales. La materia no la creó este Dios, la creó un Dios chiquito llamado Demiurgo. Entonces, Juan dice, no, el designio de la creación de Dios era parte del plan de Dios desde el inicio, era parte de su ser, de su naturaleza, y no es una persona separada. Y todo lo que vino a ser, todo, literalmente, fue hecha por él, por la sabiduría de Dios. Dios a través de su sabiduría, de su razón, de su designio, creó las cosas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin la sabiduría, sin el logos de Dios. Veamos también paralelos en la literatura judía, donde se dice que la sabiduría hizo todas las cosas. Proverbios 3:19 al 20 dice, el Eterno con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Ahora, nadie pensó que habían tres personas conscientes con Dios, sabiduría, inteligencia y ciencia. Esto es una manera poética de decir que el Eterno es sabio, que el Eterno tiene en su ser sabiduría, inteligencia y ciencia. Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos ¿con qué? Con su sabiduría. Miren los rollos de Qumran, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, del grupo conocido, algunos dicen los esenios, que eran la comunidad de Qumran. Dice esta cita de Qumran, todas las cosas vinieron a existir por su conocimiento. O sea, es una manera de decir, Dios no creó todo sin un propósito. Todo, la creación tiene un propósito en la mente de Dios. Él establece todas las cosas por su designio y sin ello nada es hecho. Casi es calcado lo que Juan dice. Sin ello nada fue hecho. De hecho, recuerden, la comunidad de Qumran es contemporánea con Juan. Viven en el mismo tiempo, en el siglo I. También Sabiduría Salomón dice, Dios de los padres, Señor de misericordia, que todo lo creaste con tu palabra, con tu sabiduría formaste el hombre para que dominara todas las cosas, todas tus criaturas. Dame la sabiduría que reina junto a ti. Aquí vemos a la sabiduría como el artífice de la creación. Vean, Sabiduría Salomón 7:21. Todo lo sé, dice la sabiduría, oculto o manifiesto. Wow, la sabiduría es omnisciente. La sabiduría es Dios, de hecho, pero no es una persona separada de Dios, ¿verdad? En la literatura judía es una manera de hablar de Dios mismo. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, pero no piensen que estoy hablando de una persona separada. La sabiduría, el logos era Dios. Es una manera de describir una característica del ser de Dios. Artífice del universo me lo enseñó. Fíjense lo que dice, el artífice del universo es la sabiduría. La sabiduría es pensada aquí como la creadora del universo, ya no solo como el medio por medio del que, valga la redundancia, Dios crea, sino como la creadora misma. Ahora, obviamente esto no es decir que Dios obtuvo alguna ayuda de otro ser al crear. Nadie en el mundo judío pensaba eso. Es simplemente la personificación de un atributo de Dios, ¿verdad? Eruditos de la talla del PhD Craig Kinner aceptan esto. Él dice, el Antiguo Testamento había personificado a la sabiduría. El judaísmo antiguo eventualmente identificó a la sabiduría personificada como la palabra y la Torá.
Thompson, en su comentario a Juan, dice, la palabra de Dios viene de Dios y es el medio de la creación de Dios y la revelación. Nunca es separada de la identidad de Dios. O sea, no es una persona consciente separada de él. Aún así, al mismo tiempo, se puede hablar de ella como un sujeto activo, ¿verdad? Es como si yo dijera, en el principio era el amor estaba con Dios y el amor era Dios, ¿verdad? No es que había una persona separada llamada amor, simplemente estoy destacando una de las características del ser de Dios. Dios creó al mundo en amor. El amor era algo que no es solamente algo que está en los humanos, de hecho es esencial para el ser de Dios y el amor es Dios, ¿verdad? Si Juan hubiera querido destacar el amor como lo hace en su primera carta, muy probablemente lo hubiera podido escribir así. Sigue diciendo Thompson, la palabra estaba con Dios y era Dios. Mucho de lo mismo también puede ser atribuido a la figura de sabiduría. Estos son eruditos, de hecho, trinitarios, evangélicos, que aceptan, no pueden negar, de hecho, la increíble influencia que Juan tiene de estos escritos judíos. Veamos el verso 4. En él, en el Logos o en la palabra de Dios, había vida y la vida era la luz de los hombres. El Logos es luz y vida. Bien, miren lo que dice el Proverbio 8:35. Porque el que me halle a la sabiduría hallará ¿qué? La vida. Sirácides 4 del 11 al 12 dice, la sabiduría educa a sus hijos y cuida de los que le buscan. Fíjense, la sabiduría aquí es una niñera, de hecho. El que la ama, ama la vida. Los que parten de mañana en su búsqueda serán colmados de alegría. Fíjense, la sabiduría es algo que yo busco de mañana. Miren la traducción de la Septuaginta, la traducción que hicieron 70 sabios judíos 250 años antes del Mesías, del hebreo al griego. Abatida está el alma, mi alma hasta el polvo. Vivifícame según tu logos. Según tu logos. Salmo 119, 25. Luego, sabiduría de Salomón otra vez dice lo siguiente, porque es exhalación del poder divino, emanación purísima de la gloria del omnipotente. La sabiduría es Dios, claramente ahí, pero no alguien separado de Dios. Es como el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es descrito como el dedo de Dios. Mi dedo no es una persona separada mía, ¿verdad? Es parte de mi ser. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Filón de Alejandría en su libro sobre los sueños 1:75 dice, su más perfecta palabra, la luz. Vemos cómo en todas estas citas judías la palabra es la fuente de vida y de luz. Ella es la ley, fíjense, Baruch 4:2. Ella es la ley que dura eternamente. Todos los que son fieles a ella vivirán, pero los que la abandonen morirán. Vuelve Jacob y consíguela iluminada por ella. Dirígete a tu esplendor. La sabiduría, la Torá, era vida, la luz de los hombres. Juan está diciendo algo completamente compatible con el judaísmo de su época. El verso 5 dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo mismo se dice de la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones. Comparada a la luz del día, es superior, pues a este lo revela la noche. Mientras que contra la sabiduría, fíjense, el mal no prevalece. Tinieblas ahí en Juan 5 no solamente es oscuridad física, está hablando de oscuridad espiritual. Entonces vemos como los primeros 5 versos del Evangelio de Juan, del prólogo de exaltación de Juan, cada uno de ellos tiene precedente en la literatura hebrea de la época. Ahora, luego en el verso 6 de Juan hay pareciera un pequeño paréntesis. Es debatible dónde hay que cerrar el paréntesis, porque Juan está hablando de que las tinieblas no prevalecieron contra ella, y luego él empieza casi que
en un paréntesis, hablar de Juan el Bautista. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz verdadera que alumbra al hombre al venir al mundo. ¿Dónde termina ese paréntesis? Bueno, alguien podría pensar que termina en el verso 10, algunos piensan que termina en el verso 8. De hecho, los traductores de la versión textual tienen literalmente el versículo 6 hasta el 8 entre paréntesis. Es como que Juan viniera haciendo el prólogo y menciona casi de pasada a Juan el Bautista. Ahora, voy a obviar en aras del tiempo este paréntesis que Juan, para centrarme en los versículos que son mal interpretados. El verso 10 dice, estaba en el mundo, el logos, la palabra de Dios, estaba en el mundo fue hecha por ella o por él, pero el mundo no la conoció. Hay precedente en la literatura judía de que la palabra de Dios vino al mundo, pero el mundo la desechó, no la recibió. También hay evidencia de eso en el mundo judío. Miren Proverbios 1, 24 al 26. Esta es la sabiduría hablando. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Sirácides 24. Miren lo que dice. Tomé posesión de las olas del mar. Sirácides 24, 6. Míos son la tierra, dice la sabiduría. Todos los pueblos, todas las naciones, busqué entre todos ellos un lugar donde detenerme. ¿En qué casa, en qué propiedad instalaré mi refugio? Y él dijo, haz en Jacob tu morada, en Israel tu heredad. La sabiduría vino al mundo y una de la manifestación de la sabiduría de Dios que está aquí enfatizando Sirácides es en la Torá. Miren lo que dice Baruch 3:38. Así apareció en la tierra la sabiduría. Juan dice que la luz verdadera alumbra al hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo. Juan dice que el Logos estaba en el mundo. Miren lo que dice Baruch 3:38. Así apareció en la tierra la sabiduría y ha vivido con los hombres. ¡Wow! Vivido con los hombres. Fíjense, Baruch, el escritor de Baruch, no es Baruch, es un escrito pseudoepígrafo. Dice que la sabiduría ha vivido con los hombres. Wow, es una personificación donde la sabiduría incluso tiene vida, mora, interactúa con los hombres. Miren lo que dice. Ahora, estos escritores, Baruch y Sirácides, tenían una perspectiva optimista de la sabiduría. Ellos dicen, la sabiduría de Dios se manifestó en la Torá. Dios nos dio un atisbo, una manifestación de su sabiduría, de toda la sabiduría infinita que tiene en el libro de la Torá, en el libro de la ley. Y el pueblo judío recibió esa sabiduría. Esa es la versión optimista de que la sabiduría fue aceptada en el mundo. Ahora, el libro de Enoc no comparte ese optimismo. De hecho, miren lo que dice el libro de Enoc, primera de Enoc 42, del 1 al 2. La sabiduría no encontró lugar donde pudiera morar. Entonces le fue asignada una morada en los cielos. Salió la sabiduría para hacer su morada entre los hijos de los hombres, pero no halló morada. La sabiduría volvió a su lugar y se sentó entre los ángeles. En otras palabras, vemos dos visiones, ¿verdad? En la literatura judía. Una optimista, la sabiduría se manifestó en la Torá, Israel la recibió. Enoc dice que no, la sabiduría vino, Hashem trató de dar sabiduría al mundo, el mundo no la conoció, no la recibió y por lo tanto la sabiduría volvió a su lugar y se sentó entre los ángeles. Versos 11 al 13, aquí vemos ya el logos, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios manifestada ya como nunca antes en el hombre histórico Yeshua, Jesús de Nazaret. Y dice, a lo suyo vino el logos manifestado en Yeshua y los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto también se dice de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Sabiduría de Salomón 2, del 12
al 13 y 16. El hombre justo declara que conoce a Dios y dice que él es hijo del Señor. Se gloría de tener por padre a Dios. Sabiduría de Salomón 2. Miren lo que dijo Yeshua. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. No vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquel que recibe la palabra, el logos de Dios, ahora dicho, manifestado por Yeshua, tiene vida eterna y nace de nuevo. Vean lo que dice Primera de Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Quién es la que nos ha hecho renacer? ¿Cuál es la simiente incorruptible que nos hace nacer? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, esta palabra ya es manifestada en Yeshua, ¿verdad? En el hombre sin pecado, que es la manifestación sublime, insuperable de la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Miren, también Jacobo 1:18, Santiago, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fíjense, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es la palabra de Dios que hace nacer o renacer, nacer de nuevo, la palabra del evangelio, la palabra de la buena nueva, de la besogá, y seamos primicias de sus criaturas. Ahora, arribamos al verso 14. Este es el verso controversial. Este es el verso en donde varios eruditos, Craig Keener, James Dunn, dicen, ok, los primeros 13 versículos de Juan son perfectamente entendidos en el judaísmo antiguo. Es en el verso 14, dicen ellos, donde Juan rompe con el judaísmo antiguo. Ahí es donde él rompe, porque ahí la Biblia dice, kaijologos sarx egeneto, y el verbo se hizo carne. Literalmente en griego dice así, el verso 14, kaijologos sarx egeneto. Ahora, miren, por ejemplo, lo que dice James Dunn. James Dunn es un erudito muy bueno. Tengo el mayor de los respetos por él. De hecho, él fue uno de los impulsores de lo que se llamó la nueva perspectiva sobre Pablo. Él dice que la perspectiva de todo el mundo cristiano de interpretar a Pablo como enfrentado al judaísmo está mal. Debemos entender a Pablo como un judío, como un rabino. Y él y otros escritores como N.T. Wright empezaron a proponer en el mundo de la erudición evangélica lo que se conoce como la nueva perspectiva sobre Pablo. Luego surgió más eruditos y ellos hicieron la nueva perspectiva radical sobre Pablo, que es la realización que Pablo nunca dejó de ser judío y hay que entenderlo en el judaísmo. Ahora, James Dunn dice esto. Él dice, es solamente en el verso 14 que podemos empezar a hablar de un logos personal, dice él. Antes del verso 14, estamos en la misma esfera que la conversación precristiana de la sabiduría y el logos. El mismo lenguaje, las mismas ideas que encontramos en la tradición de la sabiduría, en Filón, donde estamos tratando con personificaciones en lugar de personas. Acciones personificadas de Dios en lugar de un ser divino individual como tal. Dice James Dunn en Christology in the Making, Cristología sobre la marcha, página 243. La traducción es mía. Eso dice James Dunn, ¿verdad? Él dice, los primeros 13 versículos, todos encajan en la literatura judía de la tradición. Pero en el verso 14 es donde hay algo nuevo, dice él. Ahora, con todo el respeto que James Dunn me merece, y es muy grande el respeto como erudito que tengo por él, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Según James Dunn, los primeros 13 versos, de hecho, no hablan de un logos personal. Noten que él dice, los primeros 3 versos
hablan de una personificación, acciones personificadas de Dios. Entonces, John estuvo a punto de llegar a la interpretación judía antigua si tan solo él hubiera seguido la lógica que había comenzado a descubrir. De hecho, en el libro Christology in the Making, él va en varios lugares, varios versos que se han utilizado en el credo de Nicea para probar el credo católico y dice, este verso ha sido malinterpretado, no significa eso. Por ejemplo, en Filipenses 2, él dice, la Biblia dice ahí, no consideró ser igual a Dios como cosa que arrebatar. Y él dice, ¿quién fue el que consideró ser igual a Dios como algo que arrebatar? Adán. Lo que Filipenses 2 significa es que el segundo Adán no falló donde el primer Adán falló. Entonces, James Dunn es muy sincero, muy honesto. Él, a pesar de que oficialmente es un trinitario, él es muy sincero y dice, este verso no significa lo que hemos dicho, este tampoco. Y en Juan, él estuvo a punto de llegar a la interpretación judía antigua, si solo hubiera seguido la lógica que había empezado a descubrir. Entonces, si todo lo que dice Juan en los primeros 13 versos no habla de un ser personal, el Logos no es una persona separada de Dios, sino que simplemente, en palabras de Don, es acción personificada o un atributo de Dios personificada. Yo pregunto, ¿cómo puede encarnarse literalmente una acción de Dios? Eso es absurdo, ¿verdad? Una acción de Dios solo puede encarnarse de manera espiritual, de manera metafórica. ¿Por qué no seguir la figura literaria del prólogo de exaltación en el verso 14? ¿No es más bien también esto una metáfora de exaltación? Y la pregunta más importante es, ¿también tenemos encarnaciones no literales, entre comillas, en la literatura judía de la época? Y la respuesta es sí. La sabiduría, por ejemplo, se hace libro y otras encarnaciones, entre comillas. Baruch 3:35, miren lo que dice. Él es nuestro Dios, no hay nadie igual a él. Él halló todos los caminos de la sabiduría. Él la ha dado a Jacob, su siervo, a Israel, a quien ama. Así apareció en la tierra la sabiduría. Ha vivido con los hombres. Noten, aquí está hablando de la sabiduría de Dios. Pero de repente, Baruch dice, ella es el libro de los mandamientos de Dios. Ella es la ley que dura eternamente. En otras palabras, la sabiduría fue hecha libro en Baruch 3. Ahora, no es que haya una mujer literal que apareció en la tierra y vivió con los hombres y luego se convirtió en libro, literalmente hablando. Lo que Baruch quiere decir es que la Torá es una expresión de esa sabiduría divina. La Torá es la sabiduría hecha libro. Lo que dice Sirácides 24:8. De hecho, Sirácides utiliza casi, prácticamente lo mismo que dice Juan. El verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. En el verso 14, en griego, la palabra que ahí Juan utiliza es eskenocen, que significa literalmente puso su tienda entre nosotros. Hay literatura judía de la sabiduría poniendo su tienda entre nosotros. Sirácides 24:8. Entonces el creador de todo me dio su mandato y mi creador escogió el lugar para mi tabernáculo. Él dijo, haz en Jacob tu morada, en Israel tu heredad. Antes de todos los siglos, desde el principio, él me creó, a través de todas las edades no dejaré de ser. Oigan, en la tienda sagrada serví delante de él y fui establecida en Sión. Aquí tenemos la sabiduría tabernaculizando, haciendo su tienda en Jacob, poniendo en Israel su heredad, sirviendo, ministrando delante de Dios y establecida en Sión. Israel fue su heredad y la sabiduría incluso servía ministrando delante del Eterno. Entonces vemos cómo también en la literatura judía, de manera espiritual, no literal obviamente, se menciona que la sabiduría tabernaculizó entre nosotros y hay una encarnación que no es literal. Ahora, hay más todavía. Vean lo que dice Filón.
Filón de Alejandría era un judío que tenía el proyecto de mostrar que la Torá no era esencialmente incompatible con la sabiduría griega. Y él hay un libro donde él está exaltando a Moisés. ¿No? Es el mismo género literario, una exaltación literaria de una figura que el autor considera muy importante. ¿Qué dice Filón de Moisés? Cuando él lo exalta, ¿qué dice de Moisés? Bueno, él dice que, digámoslo así, la ley fue hecha carne y razonó entre nosotros. Miren lo que dice Filón en Vida de Moisés 162. Además, dice, quizás porque también estaba destinado Moisés a ser legislador, miren lo que dice Filón, él mismo se convirtió o se volvió, la misma frase de Juan, él mismo se convirtió mucho antes en una ley viviente y razonante. En otras palabras, la ley fue hecha carne en Moisés. Moisés era una ley viviente y que razonaba, una ley con piernas, una ley hecha hombre. Ahora, ¿significa eso que la Torá, un pergamino de piel de animal kosher, se convirtió en un hombre de Moisés? Obviamente no, ¿verdad? Filón está hablando, lo que Filón quiere decir es que, exaltando a Moisés, la ley era algo tan manifestado, tan íntimo en Moisés. Moisés era la expresión más grande de la ley, que en un sentido espiritual se puede decir que él era una ley viviente. Él era la Torá viviente, dice Filón. Si lo pasáramos al lenguaje juanino, la ley fue hecha carne y razonó entre nosotros. Ahora, no es la única vez que Filón hace esto. En dos de sus obras, no las podemos ver aquí porque en aras del tiempo, pero en dos de sus obras, Filón personifica a la sabiduría y dice que la sabiduría es Sara. Dice, de hecho, Filón le llama a Sara la sabiduría dominante que es Sara. En una obra, Filón dice que la sabiduría es madre de toda la creación. Y luego en otras dos obras, Filón dos veces dice la sabiduría que es Sara. De hecho dice, Abraham al engendrar a Isaac removió el dolor de la sabiduría por no tener un hijo. Entonces él utiliza a Sara y a la sabiduría como intercambiables. ¿Por qué? Este es el mismo contexto de Juan. Cuando alguien quiere en la literatura judía exaltar a alguien, entonces ellos dicen que es un atributo de Dios hecha carne o hecho hombre o hecha mujer en el caso de Sara. Entonces, la interpretación unitaria, vemos cómo no es cierto que no hay literatura judía que hable de la encarnación de Yeshua. La encarnación obviamente no es literal y de hecho con eso estamos de acuerdo todos. De hecho, si alguien que cree en el credo de Nicea tomara literal Juan 1.14, hay problemas insuperables para la doctrina de Nicea, porque el griego dice kaijo logos sarx egeneto, el logo se convirtió en carne, pero ese es precisamente lo que Nicea nos dice que no tenemos que decir. No tenemos que decir que la naturaleza divina se transformó en carne. Bueno, eso es lo que Juan dice. Entonces, si nosotros pensamos que eso es literal, hay problemas para todos. Todo el mundo está de acuerdo que Juan 1.14 no es literal, no hay que presionarlo y no entender que Juan, el género literario, es muy importante saber qué género literario estamos interpretando. No podemos interpretar una biografía histórica como poesía. Tenemos que interpretar, si el género literario es poesía, tenemos que interpretarlo en el género literario de un prólogo de exaltación. Si un poeta, si un autor dice, el pelo de ella es como fuego, sería irracional pensar que literalmente su fuego tiene llamas. Lo que él está diciendo es que el pelo de esa mujer describe o al verlo es tan intenso, tan bello, que él dice como fuego, ¿verdad? Entonces, hay diversos géneros literarios en la Biblia.
hay libros que son del género apocalíptico, hay libros que son biografía antigua como los evangelios, otros son historia, otros son poesía, otros son salmos. Entonces, dependiendo del género literario, tenemos que interpretarlo con las herramientas de ese género. No hay que interpretar poesía como historia, historia como poesía o apocalipsis como algo totalmente literal. Entonces, la interpretación unitaria es la más plausible, ya que es como los lectores originales entenderían Juan 1 a la luz de los libros que tenían precisamente en ese tiempo. La interpretación unitaria es la que más hace sentido al texto, explica el porqué de la oposición de los proponentes del logos que Tertuliano nos narra. La interpretación, de hecho, no es forzada, únicamente trata de entender el texto a la luz del pensamiento judío de la época y los obvios paralelismos con la literatura sapiensal. El PhD, Dale Toggy, nos dice, que la palabra se vuelva carne en Jesús significa no solamente que la palabra es expresada, sino totalmente expresada en el hombre que conocemos. En otras palabras, los primeros versos del Evangelio de Juan son un prólogo de exaltación del Rey de Israel, el Señor de vivos y muertos, que se humilló, murió en una cruz, fue exaltado hasta lo sumo y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios. Juan busca presentarnos en un prólogo de exaltación que como nunca antes, la palabra de Dios, su razón, su palabra de vida, su voluntad expresada, tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué hace diferente este prólogo de exaltación de Filón, Sirácides? Juan lo dice, contemplamos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, el único hombre del cual se dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El prólogo nos prepara para la tesis central del libro, Yeshua es el Mesías, y creyendo tenemos vida en su nombre. Juan 20:31. El prólogo es un prólogo de exaltación que nos prepara para decirnos, hey, te voy a presentar a la manifestación más grande de la palabra de Dios, un hombre sin igual, un hombre que contemplamos su plenitud, lleno de gracia y verdad. La ley fue dada por medio de Moshe, gracia y verdad como nunca antes fueron manifestadas por medio de Yeshua el Mesías. Por eso es que luego en el Evangelio de Juan tenemos las palabras que hacían que las personas vieran que en Yeshua la palabra de Dios se ha manifestado como nunca antes. Cuando él dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? ¿Qué contestó Shimón Kefa? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Los alguaciles dijeron, nunca un hombre ha hablado así. Es esto, un prólogo de exaltación que vemos en Juan. Es como si alguien quisiera hacer una biografía de Newton, por ejemplo, y esta persona pensara que Newton es el hombre más inteligente que ha vivido en la historia de la humanidad, y él empezara diciendo, en el principio era la inteligencia estaba con Dios y la inteligencia era Dios, y vino un hombre, la inteligencia se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Estaría ese autor pensando que Newton es Dios? No, simplemente está diciendo que Newton es la manifestación más grande que ha tenido la humanidad de la inteligencia que proviene de Dios. Y por eso vemos en Juan las palabras que Yeshua habló, palabras que son vida. Juan nos promete que está a punto de presentarnos en el prólogo a la persona que ha hablado las palabras más grandes, la persona que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este hombre dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y cuando consideramos el contexto de Juan, vemos el objetivo del apóstol. El objetivo del prólogo es mostrarnos al hombre más grande de la creación, al segundo Adán, el que murió por usted, murió por mí, y es todo lo que dice Juan. El prólogo de exaltación pretende mostrarnos lo que te voy a mostrar es un hombre que si tú no supieras quién es, de pronto te resultaría arrogante, porque dice, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Pero este hombre no es arrogante, todo lo contrario. Él dijo, porque yo soy humilde y manso, aprended de mí, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar, porque ligera es mi carga, ligero es mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros, hallaréis descanso para vuestras almas. De hecho, Dustin Smith, que es un PhD de Atlanta, ha hecho algo muy interesante en Juan. Y Juan, los primeros 18 versos, no tengo más tiempo para presentarlo, pero tiene una estructura poética que los eruditos llaman quiasmo, donde el primer elemento es paralelo con el último, el segundo con el penúltimo, y van haciendo un paralelismo como una especie de pirámide hasta encontrarse en un centro. ¿Sabes cuál es el centro del quiasmo? El centro del quiasmo es el verso 12. Todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el centro hacia el cual el prólogo gira. Y no nos debe extrañar, es la tesis central del libro de Juan y es lo que él dice en Juan 20:31. Estas cosas han sido escritas. Este es el objetivo de Juan para escribir su evangelio. Para que creáis que Yeshua es ¿quién? El Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros hemos encontrado al hombre de quien escribió Moisés en la Torá, a Yeshua, el Mesías, y él ha sido exaltado hasta lo sumo. Es lo que dice Pablo en Filipenses. Él se humilló haciéndose obediente y muerte de cruz, mas Dios a lo sumo lo exaltó. Su nombre engrandeció y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A él están sujetos todos los principados, potestades, y un día se doblará toda rodilla delante de él, los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y todos declararán que Yeshua es el Señor, Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Señor, el soberano, puesto por Dios para gloria de Dios Padre. Te pregunto, ¿le has entregado tu vida a Dios? ¿Has recibido el sacrificio de Yeshua para ser salvo? Si no lo has hecho, podemos orar y podemos cerrar esta enseñanza pidiéndole al Eterno que nos revele cada vez más de su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el varón perfecto, varón de dolores, experimentado en quebrantos, que se entregó por nosotros, que dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Él dio nuestra vida, él dio su vida y dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias, Señor, por habernos salvado de toda condenación, como está escrito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías. Padre, todos aquellos que no te han entregado su vida, que hoy tu espíritu pueda tocar los corazones. Y ahí donde usted está, usted puede invocar el nombre del Eterno y decirle, Padre, perdóname por mis pecados. Yo creo que tú mandaste a tu Hijo Yeshua a morir por mis pecados, que resucitó al tercer día. Me arrepiento de todo lo que he hecho, lo confieso como el Señor de mi vida. Ayúdame a cambiar. Dame, Padre, las fuerzas para servirte. No te quiero fallar nunca más. Dame la fuerza para ser un buen testigo para ti. Me arrepiento de todo corazón y creo en la buena nueva de salvación. Gracias por hacerme tu hijo en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias, Señor, por todos los que somos hijos de Dios, por todos los que nacimos de nuevo, fuimos renacidos y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Te pido por cada uno de mis hermanos
que los bendigas, que esta palabra sea impartida en su alma, en su corazón, que tengamos iluminados los ojos del corazón, que nos haya sido dado espíritu de sabiduría, conocimiento, para poder entender que esta verdad se haga vida en el alma, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Bendícelos en todos los países que ellos están, y que a todo aquel que llegue esta enseñanza pueda contemplar la plenitud del unigénito Hijo de Dios, pleno de gracia y verdad, nuestro Santo Maestro Señor Yeshua. Y como está escrito en la carta del apóstol Pedro, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.